Hoy lunes 20 de abril del 2020 vamos a hablar sobre las operaciones con conjuntos. Pero antes de empezar vamos a recordar brevemente lo que vimos la clase pasada. La clase pasada vimos que los conjuntos eran grupos, reuniones o agrupaciones de ciertos elementos. También hemos visto que los conjuntos se pueden representar mediante gráficos y también entre llaves. De la misma forma hemos visto que hay varias clases de conjuntos. Tenemos el conjunto vacío que no tiene elementos, el conjunto unitario que tiene solo un elemento, los conjuntos finitos que son los que tienen elementos que sí podemos contar y también los conjuntos infinitos que tienen muchos elementos y no se pueden terminar de contar. ¿Qué nos dice la operación de unión? Nos dice que la unión de dos o más conjuntos es aquel conjunto conformado por todos los elementos de los conjuntos que intervienen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hallamos la operación de unión, lo que estamos haciendo es agrupar todos esos elementos de ambos conjuntos. En este caso, si fueran dos, todos los elementos de ambos conjuntos, de esos dos conjuntos. Si son tres, todos los elementos de esos tres conjuntos. La unión se representa mediante este símbolo que es la letra U. Ahora vamos a ver su representación gráfica. Los conjuntos se pueden presentar de varias maneras. Un caso podría ser cuando los conjuntos comparten una cierta cantidad de elementos. Otro caso podría ser cuando los conjuntos están separados y no comparten elementos. Otro caso podría ser cuando un conjunto está dentro del otro. ¿Cómo es que debemos pintar en todo caso o graficar? En cualquiera de estos casos, la representación es igual. ¿Por qué? Porque como nos han dicho, la operación de unión nos dicen que nosotros agrupamos todo. Es decir, unión representa a todos los elementos de ambos conjuntos o en todo caso de los conjuntos que intervienen. Por lo tanto, cuando los conjuntos compartan una cierta cantidad de elementos, se va a pintar de esta manera. O en todo caso su representación gráfica sería de esta manera. Cuando están separados de la misma manera, se van a pintar ambos conjuntos. Y cuando un conjunto esté dentro del otro, de la misma manera se va a pintar todo. Igual sería en este caso, ¿no es cierto? En conclusión diremos que unión representa a un conjunto en el cual vamos a agrupar todos los conjuntos que intervienen. Vamos a ver algunos ejemplos. El número 1 nos dice, dado el siguiente gráfico, pinta y determina. Tenemos a los conjuntos F y T y nos piden que pintemos y también determinemos F unión T. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar. El conjunto F tiene los elementos 2, 4, 6 y 8 y los elementos de T son 0, 6, 12 y 18. Como podemos ver, hay un elemento que comparten ambos conjuntos. En este caso sería el que está en el medio, el número 6. Como recordamos nosotros, la operación de unión nos decía que nosotros vamos a agrupar todos los elementos del conjunto F y también todos los elementos del conjunto T. Por lo tanto, ¿cuál sería F unión T? F unión T sería todos los elementos de F, que sería 2, 4, 6, 8, que son todos los elementos de F, y también todos los elementos de T. Sería 0, 6, pero como ya está, no se copia, solo se copia una vez. 12 y 18. Entonces, cuando nosotros hallemos unión, siempre se copia todos los elementos de un conjunto y todos los elementos del otro conjunto. Ahora, para poder pintar, recordemos lo que vimos anteriormente. Cuando es unión se pinta todo. En el ejemplo número 2 nos dice, si el conjunto R cuyos elementos son P, E, R, A, el conjunto E cuyos elementos son A, P, I, O, nos pide un gráfico y también que determinemos R unión E. Si nos damos cuenta, a diferencia del ejemplo número 1, en el ejemplo número 2 nos están dando los conjuntos entre llaves, no nos están dando en forma gráfica. Tenemos que hacer nuestro dibujo y luego determinar.
Antes de hacer su dibujo o representación gráfica, lo que debemos que hacer es ver si es que estos conjuntos tienen elementos en común. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a saber si los conjuntos están unidos o de repente están separados o de repente un conjunto esté dentro del otro. Vamos a observar qué elementos se repiten en ambos conjuntos. Veamos, ¿se repite la letra P? Sí, ahí tenemos un elemento en común. ¿Se repite la letra E? No, ¿verdad? ¿Se repite la letra R? No. ¿Se repite la letra A? Sí. Entonces, vemos que la letra P y la letra A se repiten en ambos conjuntos. Veamos el siguiente. ¿La letra I se repite en ambos conjuntos? No. ¿La letra O se repite en ambos conjuntos? No. Entonces, como nos dimos cuenta, ambos conjuntos comparten ciertos elementos. Por lo tanto, mis conjuntos no van a estar separados, sino van a estar unidos. Por este lado voy a dibujar al conjunto R y por este lado te voy a dibujar al conjunto I. Siempre usando los diagramas de Venn, que pueden ser triángulos, círculos, cuadrados, cualquiera. Ahora, primero vamos a colocar los elementos que se repiten en ambos conjuntos en el medio. Entonces en el medio colocaré al elemento P y también al elemento A. Lo que me sobra lo voy a copiar en el conjunto R. ¿Qué me sobró? E y R minúscula, ¿no es cierto? ¿Qué me sobró en el conjunto E? Me sobró I y me sobró O. De esta manera vamos a graficar. Vamos a ver si es verdad que hemos graficado bien. R tiene P, A, R y E. Hemos graficado bien el conjunto R. Veamos con E. A, P, I y O. También lo hemos graficado bien. Ahora nos tocaría pintar. Ya sabemos que en unión se pinta todo. Y en determinación colocaríamos lo siguiente. Todos los elementos de R, que serían E, R, P, A, todos los elementos de P ya lo colocamos, A también ya lo colocamos. ¿Qué nos faltaría? I y la letra. Ahora vamos a ver la operación de intersección. En la operación de intersección nos dicen que es un conjunto que va a estar conformado por todos los elementos que se repiten en dos o más conjuntos. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si trabajamos dos conjuntos, serán los elementos que se repiten en esos dos conjuntos. Si estamos trabajando tres conjuntos, serán los elementos que se repiten en esos tres conjuntos. Vemos que su símbolo es la U volteada, a diferencia de la unión, que era una U. En su representación gráfica vemos que, al igual que en el caso de la unión, se pueden presentar varios casos. Uno en el que de repente compartan ciertos elementos, o de repente cuando los conjuntos no comparten elementos en común y se encuentran separados, o cuando un conjunto esté dentro del otro. Cuando comparten una cierta cantidad de elementos, diremos que su intersección sería lo del medio, la parte que comparte. Cuando están separados, si nos damos cuenta, no hay algo que compartan, por lo tanto diremos que será igual al conjunto vacío, o en todo caso tú lo puedes representar con las llaves vacías, que representa lo mismo al conjunto vacío. Cuando un conjunto esté dentro del otro, veamos aquí qué parte están compartiendo A y B. B, ¿no es cierto? Por lo tanto diremos que A intersección B, o en todo caso B intersección A, será el conjunto B. Ahora tenemos algunos ejemplos. El primer ejemplo nos dice: dado el siguiente gráfico, pinta y determina. Tenemos el conjunto W, cuyos elementos son 2, 3, 10, 20 y 30. Y tenemos el conjunto H, cuyos elementos son 1, 2, 3, 5 y 8. Entonces vamos a pintar y vamos a determinar. Como dijimos anteriormente, la operación de intersección nos decía que va a estar conformado por los elementos que se repiten. ¿Qué elementos se están repitiendo en ambos conjuntos? En este caso diremos que los elementos que se repiten serían el 2 y el 3.
Siempre cuando veas que los conjuntos están entrelazados, diremos en todo caso que se pinta lo del medio, la parte que comparte. Por lo tanto, W intersección H sería solo lo que pinté, sería 2 y 3. En el ejemplo número 2 nos dice, si el conjunto J cuyos elementos son A, B, C, D y el conjunto S cuyos elementos son B, D, F, H. Como hicimos en el caso de la operación de unión, tenemos que ver si es que hay elementos en común. Veamos, la A se repite abajo en el conjunto S, no, ¿verdad? Veamos el siguiente elemento. ¿El elemento B se repite en ambos conjuntos? Sí. Lo vamos a encerrar para no olvidar. ¿El elemento C se repite en ambos conjuntos? No, ¿verdad? El siguiente elemento. ¿El elemento D se repite en ambos conjuntos? Sí. Lo vamos a encerrar. Veamos, ahora en la parte de abajo, el conjunto S. ¿El elemento F se repite en ambos conjuntos? No, ¿verdad? ¿El elemento H se repite en ambos conjuntos? No. Entonces ya nos dimos cuenta que los elementos que tienen en común J y S son B y D. Por lo tanto diremos que estos conjuntos van a estar entrelazados. Por aquí dibujaré a mi conjunto J y por aquí dibujaré a mi conjunto S. Voy a colocar sus elementos, pero primero voy a colocar a los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Dijimos que era B y D. Los que sobran como A y C en J lo vamos a escribir en el conjunto J. Sobró A y sobró C. En el conjunto S sobró F y H. Eso lo vamos a colocar en la parte de aquí. F y H. Ahora, vamos a determinar. Dijimos que la operación de intersección nos decía que nosotros tenemos que colocar los elementos que se repiten. ¿Qué elementos se repiten en ambos conjuntos? El centro, B y D, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi respuesta sería en todo caso el elemento B y el elemento. En conclusión diremos que tanto la unión como la intersección forman nuevos conjuntos. En el caso de la unión va a formar un nuevo conjunto cuyos elementos serán todos los elementos de los conjuntos que estemos trabajando, a diferencia de lo que sucede en la intersección, cuyos elementos solo son los elementos que se repiten en ambos conjuntos.